va a dar una conferencia el hermano Francisco Redondo. El título de la ponencia: Más allá del sufrimiento. Redondo Mitila, fundador y director del Instituto Mitila, instructor en meditación, mindfulness y metafísica, escritor del libro La Luz Diamantina, maravilloso libro que os lo aconsejo, y coach en psicosofía transpersonal, y promotor de las meditaciones grupales de servicio y de plenilunio de todos los meses en la luna llena. Así que sin más, vamos a escuchar ahora atentamente a Francisco Redondo en la ponencia Más allá del sufrimiento. Quería comentaros que nada, saludar a todos los que estáis ahí escuchando, ¿no?, este maravilloso evento que lo hacemos anual con la ayuda de la hermana María Ángeles y de todos los compañeros. Deciros que se va a quedar colgado este evento en YouTube para verlo cuando queráis. Por lo tanto, si alguno entra tarde o quizás lo puede ver otro día, pues se va a quedar en la página de la hermandad. Y el tema que hemos cogido, el que he cogido yo, más allá del sufrimiento, creo que es un tema que nos viene bastante bien ahora, porque estoy seguro que muchos de nosotros está padeciendo algún tipo de sufrimiento y sobre todo un poquito agudizado por las circunstancias actuales que nos crean mucha incertidumbre. Bien, lo que he dicho antes cuando no me escuchabais es que voy a intentar, como es poco el tiempo, ser muy claro y también ser muy metafísico. Es decir, mi parte es quizás más esotérica, en el sentido que no me voy a cortar a la hora de exponer unos hechos que considero que son reales, ¿no? Bien, lo primero que me gustaría que entendiésemos es que el sufrimiento es una percepción, que es una sensación que tenemos y que la consideramos como algo negativo, algo malo. Decir a los compañeros que miren si tienen el micrófono cerrado, y si no lo tienen, que lo cierren. Bien, es que escucho algunos sonidos. Bien, entonces veamos cómo se produce esto. Porque en principio es algo muy extraño que nosotros, siendo seres espirituales, siendo seres divinos, podamos sufrir. Porque desde el punto de vista del maestro, posiblemente nosotros es imposible que podamos sufrir. Sin embargo, el sufrimiento lo percibimos y además lo hacemos nuestro. Es decir, es como si el sufrimiento, esa sensación extraña o esa sensación negativa que no nos gusta tener, tuviera que ver con nosotros. Entonces, para que una persona sufra, tiene que haber alguien dentro de él que sufre. Pero como no nos conocemos a nosotros mismos, a veces somos capaces de sufrir por un aspecto psicológico de nosotros, que el sufrimiento viene por la identificación a ese aspecto, no por nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, podemos decir, es decir, para ir un poco al origen, que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nuestro ser espiritual, a nuestro espíritu, desciende de las alturas. Es decir, nosotros venimos de arriba. Nosotros no vamos de aquí abajo hacia arriba, sino nosotros venimos de arriba y nos encarnamos aquí abajo. Por lo tanto, nuestro origen es absolutamente divino, puro, espiritual. Nuestro ser, lo que yo soy, lo que siempre he sido y lo que jamás podré dejar de ser, eso es imposible que sufra. No pertenece a la dimensión del sufrimiento. Por lo tanto, es extraño que nosotros, siendo el ser divino, tengamos la sensación de que sufrimos. Bien, por lo tanto, el concepto, para todos los que estáis escuchando, seguramente, como sois espiritualistas, sabéis que nuestro ser, el origen, viene de las alturas. Incluso nosotros existimos mucho antes que este planeta ni siquiera hubiese sido construido. Por lo tanto, nuestro origen es eterno, nuestro ser espiritual nunca ha nacido, nunca puede morir, sino que existe de una forma permanente para siempre. De hecho, nuestro ser espiritual no pertenece al ámbito del tiempo. Por lo tanto, no existe el futuro o el pasado. Simplemente existe el aquí y ahora como algo eterno, aunque la palabra eterno tampoco tendría sentido, porque simplemente el tiempo no existe. Bien, esto es una filosofía muy profunda, pero es una base, y es que realmente hay alguien dentro de nosotros, que somos nosotros, que es imposible que sufra. Por eso, cuando una persona se está autorrealizando, una persona va conectando con su ser, el sufrimiento se diluye como un azucarillo en el agua.
porque va siendo conscientes de su verdadera naturaleza. Luego el sufrimiento viene porque no somos conscientes de nuestra naturaleza y somos capaces de sufrir debido al apego o a la identificación con aquello que no somos, ¿no? Que en este caso sería con el ego. Entonces aquí la segunda pregunta sería, a ver, si yo soy el ser divino, ¿cómo es posible que sufra? Porque ya os digo yo que el espíritu no sufre. Sin embargo, si yo soy el espíritu, ¿cómo es posible que sufra? Esto es como una paradoja, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cuál es la razón de este sufrimiento, ¿no? Antes de empezar con las razones del sufrimiento humano, podemos diferenciar lo que es el sufrimiento del dolor. Son cosas absolutamente diferentes. El dolor es una cuestión puramente física, fisiológica. Es decir, si a mí me pinchan con una aguja, pues como tengo sistema nervioso, me quejaré, diré ¡ay! Es decir, el dolor es una cuestión física y tiene una base física. Vale. Lo que ocurre es que el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es psíquico. Por lo tanto, no tiene una base física. Es decir, el sufrimiento es una cuestión mental, de mala gestión emocional. En pocas palabras, podemos decir que el sufrimiento es inventado. Es una proyección de nuestra mente. Es una mala percepción de cuestiones psicológicas o circunstancias en la vida, ambientales, que nos ocurren y que no deseamos que nos ocurran. Entonces de ahí viene el sufrimiento que no puede ser detectado de una forma física. Un médico nunca podrá ver a través de la disección dónde está el sufrimiento, si está en el corazón, si está en la cabeza, si está en la espalda, si está en los pies. Por lo tanto, curiosamente, podemos decir que el sufrimiento es absolutamente falso, no tiene una base real. El sufrimiento es un invento. ¿Un invento de quién? Tuyo, mío. Debido a que no sabemos gestionar lo que percibimos. No sabemos gestionar las emociones y tampoco los pensamientos. Entonces, sin embargo, si decimos que el sufrimiento no tiene una base real, es decir, que uno puede sufrir lo que quiera, es libre. Fijaros que aquí en este universo nosotros somos libres para decidir disfrutar o ser felices o decidir sufrir. Y aunque uno crea que tiene causas o razones para sufrir, son precisamente razones. Es decir, es una cuestión de pensamiento, es una cuestión mental. El sufrimiento no se puede pesar ni se puede quitar desde el exterior. Así como una enfermedad sí que puede ser curada con medicinas, el sufrimiento solamente puede ser curado a través de la comprensión, a través del trascender, digamos, a través de la luz, a través de esa conexión con nuestra alma, que es en sí luz, y es la única capaz de hacer que trascendamos el sufrimiento. Es ese nivel de conciencia alcanzado el que nos permite dejar el sufrimiento, dejarlo fuera de nosotros. Bien, entonces, ¿quién es el que sufre? Es decir, porque uno percibe el sufrimiento. Mi ser divino, como está dentro de este cuerpo, y como tengo un cerebro, pues de alguna forma yo me he creado una imagen de mí que nada se parece a lo que yo soy. Sin embargo, yo voy creando un personaje, ¿no? Ese personaje que soy se le llama el ego. Y el ego es el único ser en mí que es capaz de sufrir. Por lo tanto, es el ego el que sufre. Si es el ego el que sufre, pero mi ser no sufre, ¿por qué yo siento sufrimiento si soy el ser? ¿No? Esto luego lo vais a repasar para que entendamos lo que quiero decir. El problema está en que mi ser divino, cuando entra en este cuerpo humano, tiene como una pequeña conmoción y de alguna forma se olvida o no es consciente dentro de esta materia de su verdadera identidad espiritual. Por eso todo camino espiritual reside en purificar los cuerpos sutiles, refinar el sistema nervioso, de alguna forma elevar la vibración del cerebro para que poco a poco mi esencia espiritual pueda actuar a través del cuerpo físico, y eso se consigue a través de ese acercamiento espiritual, digamos, a la cabeza, a la apertura del corazón
y también al desarrollo de los chakras. Cuando esto se produce, realmente, de una forma física, uno empieza a ser consciente de que es otra realidad más allá de lo que pensaba. Por lo tanto, se empieza a dar cuenta que no es el ego. El ego es una construcción mental, es decir, es una construcción mental falsa. Es un personaje de cine. Tú te has hecho de ti un personaje de cine. Y en la película de la vida tú te identificas tanto con ese personaje que al final te has creído que eres el personaje. Sin embargo, cuando una persona fallece se da cuenta que ese personaje no es él. Más aún, así como una persona puede pensar que es un hombre, en mi caso, Francisco puede ser un hombre, sin embargo, realmente, como en otras vidas he sido mujer y he tenido otra cara y he estado en otros países, pues realmente este personaje es caduco, nace y muere. Pero el ser que habita, el personaje, el actor, no, él no muere. Él es realmente el espíritu. Lo que ocurre es que uno se identifica tanto con el personaje que al final se olvida que es el actor, ¿no? Entonces el ego, ya sabéis, ¿no? Tenemos aquí algunos psicólogos, pues es construido pues, por nuestra educación, por nuestra cultura, por lo que nos dicen nuestros padres, por nuestro propio nivel emocional y psíquico, digamos, de sensibilidad que por nacimiento ya tenemos, las ideas que nos inculcan, lo que puede ser, lo que no puede ser, en fin, todo ese tipo de circunstancias anexas a nuestro propio ser van siendo incluidas en nuestra forma de entender lo que yo soy y lo que es el mundo, y eso forma mi personalidad y construye mi ego. Al final yo me miro al espejo y veo una imagen, y como veo la imagen, pienso que soy eso. Entonces, la imagen, eso que yo pienso que soy, es realmente lo que puede sufrir. Si yo supiera que no soy eso, pues no sufriría. Voy a poner un ejemplo, bueno, es muy simple, es un ejemplo muy básico, pero si una persona se mira un día al espejo por la mañana y ve que le ha salido un grano, puede ser que se identifique con el grano porque ha salido en una cara que él piensa que es él. Entonces dice, mira, me ha salido un grano. Y aunque sea una tontería lo que voy a decir, pero bueno, es una realidad también, ¿no? Pues sufres porque te ha salido un grano. Sin embargo, en verdad, a ti no te ha salido un grano. Le ha salido grano al cuerpo. Lo que ocurre es que como tú crees que eres el cuerpo, tú sufres. Luego el sufrimiento viene por una identificación con esa parte psíquica de nosotros que no somos nosotros. Tú has creído que eres el cuerpo y por lo tanto si al cuerpo le sale un grano, tú sufres. Pero ese sufrimiento es solamente una invención de tu mente, porque si tú supieras que eres pura luz, que eres un ser divino, hermosísimo, pues no sufrirías, más aún, no dirías, me ha salido un grano, sino dirías, mira, le ha salido un grano a mi cuerpo. Pues esta forma de pensar es realmente lo que nos puede hacer trascender del sufrimiento, porque no lo hacemos propio, no hablamos del sufrimiento en primera persona, sino que lo vemos desde otro ángulo. Y esa percepción de verlo desde otro ángulo nos eleva por encima del apego que tenemos a la forma, a la materia, a la imagen. Bien, Buda, que en esto era un gran maestro, ya que fijaros que en la vida de Buda prácticamente él tenía como una gran misión que era producida por su gran compasión a todos los seres que sufrían. Él quería saber cuál era el origen, la raíz del sufrimiento humano, por qué el ser humano sufría. Y de hecho cuando empezó a trabajar en esa búsqueda, cuando llegó la iluminación, vio claramente cuál era la razón por la cual el ser humano sufría. Entonces él dijo que el ser humano sufría debido a su ignorancia. A su ignorancia de no saber quién es él. Como él no sabe quién es, como yo no sé quién soy, pues al final me identifico con aquello que no soy y por lo tanto sufro por aquello que no soy. De una forma absolutamente psicológica, no es real, pero como yo lo vivo como real porque creo que es así, pues sufro de la misma forma, ¿no? Entonces, de alguna forma, la ignorancia nos produce el apego a aquello que creemos que somos, pero que en esencia no somos. Os puedo poner un ejemplo también muy básico, porque es un ejemplo que todos entendemos y creo que son bastante iluminadores. Yo hace poco vi un vídeo
donde un niño, yo creo que a lo mejor muchos nosotros lo hemos visto, donde un niño pequeño, tendría a lo mejor 2 años o así, pues lloraba porque la sombra le seguía. Iba por la calle, veía su sombra y él sufría, él lloraba, él estaba aterrorizado. Claro, los adultos se reían, pero a él no le hacía gracia. Bien, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues ocurre que el niño, como no es consciente de quién es él en relación a la sombra, él ve la sombra y lo ve como algo real. Y el sufrimiento es real, él sufre como si fuera real, pero la base del sufrimiento no es real, es debido a su ignorancia, porque si él fuera, si tuviera la conciencia despierta y comprendiese las leyes del universo, vería que toda luz, ¿no?, que tiene un obstáculo, pues produce una sombra. Entonces, cuando somos un poco más adultos y vemos la sombra, simplemente nos reímos o la sombra ya no nos hace daño. ¿Por qué? Porque hemos despertado conciencia. Pues todo sufrimiento que tienes tú y que tengo yo deviene porque las sombras que veo en mí pienso que son reales. Todavía no tenéis el nivel de conciencia suficientemente iluminado como para darse cuenta de que es una situación absolutamente ridícula, que no tiene una base real, sino es una base, digamos, psicológica, emocional, de nuestra falta de percepción de la realidad. Bien, por lo tanto, yo sé que esto así, dicho de una forma teórica, suena maravilloso, ¿no? Pero la realidad es que el ser humano tiene la libertad de sufrir todo lo que quiera. Nadie nos va a quitar el sufrimiento, solo te lo puedes quitar tú cuando quieras. No estás obligado a sufrir. No es cierto que la vida es así. La vida es como tú quieres que sea. Todo lo que ocurre dentro de ti es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de otro. Por lo tanto, una persona, lógicamente, cuando tiene problemas psicológicos de este tipo, miedos, fobias y demás, está muy bien que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, mejor a un psicólogo, a una persona que le pueda ayudar, no digamos con ese problema psicológico, pero al final, el psicólogo, de alguna forma, lo que intenta es que él vea, que comprenda su situación y la trascienda. Luego, al final, eres tú el que lo haces. Puedes tener el apoyo de una persona externa, pero la persona externa no te puede quitar el miedo, solamente te lo puede quitar la consciencia. El único aspecto de nuestro interior que es capaz de trascender cualquier sufrimiento es nuestra alma, porque nuestra alma es esa parte de luz que nos permite ver con claridad quiénes somos y qué no somos. Por lo tanto, en el trabajo espiritual está realmente la solución a todos nuestros problemas y a todos nuestros sufrimientos. Nuestro ser espiritual es el único capaz de trascender todo sufrimiento debido a que arroja luz y comprensión sobre las verdaderas circunstancias que nos están ocurriendo y las pondera, las pone en su lugar exacto, como la sombra es sombra y el cuerpo es cuerpo. Bien, yendo a la parte práctica de esto, alguien podría preguntar, bueno, entonces esto ¿cómo podría yo trabajar con mi sufrimiento? Pues bueno, voy a dar unas claves que creo que si se siguen puedes trascender ciertos problemas, porque en mi caso yo lo he practicado y así ha sido, por lo tanto no creo que yo sea muy diferente. Entonces lo primero es observar, tomar conciencia. Lo primero es que tienes que saber cuál es tu problema, pero no de una forma genérica, sino de una forma concreta. Solamente lo concreto puede ser trascendido, lo genérico no. Lo que quiero decir es que cuando una persona va al médico y el médico le dice ¿qué te pasa?, el paciente nunca dice estoy mal, porque si tú le dices al médico estoy mal, el médico va a decir ¿y qué quieres que haga yo? No, el médico te preguntará ¿pero estás mal de qué? Entonces, ese de qué, porque el médico puede actuar sobre la parte concreta que está dañada. Pues de la misma forma nosotros, a nivel psicológico, a nivel de comprensión, tenemos que saber cuál es el sufrimiento, cuál es el problema que tenemos, verlo con claridad, observarlo y apartar todo aquello que no tenga nada que ver con ese problema y observarlo a la plena luz de nuestra propia conciencia. Bien, una vez tienes localizado el sufrimiento, el problema, lo siento, tienes que aceptar que lo tienes, que está ahí. Es decir, la negación a algo evidente que hay en ti no te ayuda en nada.
Lo que quiero decir en pocas palabras, que si una persona tiene un problema psicológico y cree que emborrachándose, drogándose, olvidándose de él, eso desaparece, pues lo siento. Eso no funciona así. Eso siempre va a estar presente y te va a condicionar de una forma superficial o de una forma profunda, pero siempre va a ser como un lastre o como una cadena que te va a tirar hacia atrás y no te va a permitir que vueles. No es como una persona que tenga muchas alas, pero sus tobillos están atados con una cadena a un poste. Pues muchas personas trabajan a nivel espiritual para elevarse y se dan cuenta que no pueden elevarse porque tienen que girar la cabeza sobre sí mismos, tienen que mirar hacia adentro, hacia su propia psique y ver qué cadena es la que le está sujetando el pie, por muchas alas que tenga. Por esa razón es importante aceptar una realidad que, aunque sabemos que es ficticia, para nosotros es de momento una realidad, y es aceptar el problema que tenemos. Aceptar no quiere decir resignarnos, es tomar conciencia que está ahí. Vale. El tercer punto esencial es no juzgarlo. Nosotros siempre juzgamos todo y valoramos todo como bueno o como malo. Entonces, un hecho que me hace sufrir, normalmente en nuestra mente es una cosa mala. Sin embargo, desde el punto de vista esotérico es una cosa buena. ¿Por qué? Porque es aquello que te va a permitir dar un salto cuántico. Todo aquello que te ata, todo aquello que te hunde, es precisamente la energía que tú necesitas, la comprensión que tú necesitas, la presión que tú necesitas para sacar tu poder espiritual para trascenderlo. Porque si no hubiesen pesas en un gimnasio, nadie sería fuerte. Entonces, todas las circunstancias de nuestras vidas, aquellas que nos producen cierto sufrimiento, no están por equivocación, no ha habido un error del universo, es que están ahí porque nosotros queremos que estén y son justo lo que necesitamos para dar el siguiente paso evolutivo. El sufrimiento es absolutamente necesario, de momento, y gracias a él, los seres humanos los seres humanos y los seres espirituales trascendemos. Por lo tanto, no juzgamos. ¿Tienes un sufrimiento? No pasa nada. ¿Lo has localizado? Vale, acéptalo. No pasa nada, no es malo. Eso te va a ayudar. Míralo desde otro ángulo. Entonces, digamos que esa ansiedad de querer trascenderlo va desapareciendo, porque en vez de querer trascenderlo, lo que quieres es conocerlo. Yo necesito conocer aquello que me impide evolucionar. No necesito matarlo, necesito conocerlo. El ser divino no tiene necesidad de matar nada, ni el ego, porque al ego tampoco hay que matarlo, ni destruirlo, sino ponerlo en su lugar. Bien, una vez ya llegamos a ese punto de no juzgar, es extraer la sabiduría que nos aporta. Ese sufrimiento, ese problema que tienes, exactamente qué te está aportando, qué te puede aportar para evolucionar. Y lo puedes ver cuando no lo juzgas, cuando lo observas con cariño, como un amigo, como un maestro que te quiere hacer evolucionar. Entonces, cuando alguien nota mucha resistencia interna, que eso es lo que produce fricción emocional o sufrimiento psíquico, tiene que mirarlo para ver exactamente eso que me quiere aportar. Porque mi ser divino es imposible que sufra. Por lo tanto, si el sufrimiento existe en mí, es porque debo hacer algo con él para dar un salto evolutivo. Luego, es correcto. Gracias a Dios, la vida nos pone obstáculos para que despertemos a nuestra realidad espiritual. Cuanto más resistencia pongamos al obstáculo, mayor sufrimiento. Por lo tanto, es una oportunidad. El sufrimiento son como pesas para el espíritu. De hecho, hay un axioma esotérico que lo voy a comentar, que dice: cuanto peores las circunstancias de la vida, mejores los frutos del trabajo. Aunque claro, luego abajo agrega siempre y cuando te acuerdes del trabajo. Porque para nosotros que estamos en el camino de crecimiento personal, esto que estoy diciendo seguramente tiene sentido. Si esto yo se lo expongo a una persona que está fuera de aquí, seguramente no tiene ningún sentido, porque no creen que sean seres espirituales, o porque no creen en la reencarnación, o porque no creen simplemente en un plan divino ni en la evolución. Pero los que sí que creemos en eso, esto que estamos hablando tiene mucho sentido. Y el último punto que tenemos que hacer con este sufrimiento es abrazarlo y amarlo en profundidad. Este es el punto que normalmente la gente no llega a él,
uno lo capta, uno intenta comprenderlo, intenta trascenderlo. Hay que amarlo, hay que abrazarlo. Porque ¿acaso tú no abrazarías a tu maestro que te está dando mucha caña para que entrenes en un gimnasio? ¿No? Yo recuerdo haber ido a un gimnasio de taekwondo y el maestro, que era coreano, era muy duro. Pero yo lo amaba. O sea, era mi maestro de artes marciales y cuanto más duro era conmigo, yo entendía que él quería sacar lo mejor de mí. Por lo tanto, lo amaba. El sufrimiento, o ese problema que tienes dentro de ti, tienes que mirarlo con otros ojos y verlo como un maestro que te está ayudando a evolucionar. Porque cuando lo superes, habrás dado un gran salto. Habrás sacado de ti, habrás extraído de ti un gran poder interior. Por lo tanto, tienes que amar el sufrimiento. Cuando uno ve al sufrimiento como un amigo y no como un enemigo, es cuando se libera del sufrimiento, porque lo percibe de otra forma. Es que todo es una cuestión de enfoque y de percepción, de la forma en que tú percibes y que tú juzgas las cosas. Por lo tanto, al final, como el amor es la única energía que nos permite ser maestros, en este universo de segundo rayo, del rayo del amor, realmente no hay nada que no pueda ser trascendido por amor. No hay nada. Y por lo tanto, el sufrimiento tampoco queda exento de esto. Hay que amar la sombra. Hay que curar al niño interior. Hay que abrazarlo absolutamente porque forma parte del juego evolutivo y porque en ese amor que yo doy a ese problema, a ese sufrimiento, lo que ocurre es que al hacerme amigo de eso, ya no tengo fricción, ya no me molesta, ya no lo veo como algo negativo, porque normalmente uno sufre cuando no quiere sufrir. Pero cuando considera que el sufrimiento forma parte del entrenamiento, entonces no hay ningún problema. Las personas van al gimnasio y ahí sufren, porque le dan palizas y porque entrenan mucho. Sin embargo, para esa persona que va al gimnasio, eso es maravilloso. Y cuanto más duro es, mejor. Entonces es una cuestión de valoración. Este planeta es un gimnasio para el espíritu. Y cualquier circunstancia que me ocurra en la vida es porque el universo quiere que yo aprenda algo de eso. Y al final la forma de trascenderlo es arrojando luz y comprensión y amor sobre esa circunstancia. Y por último, no sé cómo voy de tiempo. A ver, sistema Durán. Bien. Y por último, comentar que tengamos un poquito de paciencia. Porque yo sé que hay personas que se autoinvestigan, se empiezan a autoconocer, comprenden la raíz de algún sufrimiento, de algún problema. Yo sé que estas personas que hacen trabajos de crecimiento personal los tienen, pero se da cuenta que a veces cuando uno se da cuenta de la raíz de un problema, el problema no desaparece. Yo he podido ser consciente de eso. Yo he tenido un problema emocional determinado. Yo lo tenía perfectamente claro, yo lo meditaba a la luz de mi alma, es decir, estaba todo clarísimo, sabía la raíz, sabía la consecuencia, sabía lo que producía en mí, y sin embargo, ese sufrimiento seguía permanente. Eso a mí me desconcertaba, porque yo pensaba que por el hecho de comprenderlo, eso desaparece. Por el hecho de comprenderlo, incluso amarlo, eso desaparece. Es cierto que mengua, pero a veces no desaparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Insiste. Nuestra comprensión es como un sol que hace madurar una fruta. El hermano preguntaba, ¿cómo se ama un problema? ¿Cómo amar un problema? Pues como amar a cualquier persona, es decir, a cualquier ser. Simplemente, normalmente nosotros cuando vemos un problema lo vemos como algo negativo que no lo queremos. De hecho, nosotros odiamos los problemas. A un sufrimiento lo odiamos, no lo queremos para nada tener a nuestro lado. Es normal, ¿no? Porque nos hace sufrir y creemos que es algo a eliminar o que no lo deseamos en nuestro interior. Sin embargo, tenemos que practicar la indiferencia divina, la compasión. Es decir, un problema es como un hijo, un sufrimiento es como un hijo nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos creado, es una invención nuestra. Amarlo quiere decir aplicar una luz que proviene del alma, que se convierte en comprensión y que abraza a ese problema. Es decir, tú una vez visto el problema detectado, lo ves, lo percibes, como estás en una actitud meditativa trascendente,
pues lo coges y lo abrazas. Si una persona es tartamuda y tienes ese problema, pues como es un problema psicológico, pues lo abrazas. Es decir, en ese abrazo tiene que haber un perdón tanto de ti como de aquello. Es decir, el perdón lo que quiere decir es que sobre todo te tienes que perdonar a ti mismo por sufrir. Es decir, como tú mismo estás sufriendo, es porque quizás no eres consciente todavía de que no deberías sufrir. Entonces te perdonas a ti mismo, perdonas las circunstancias, perdonas el sufrimiento y todo se convierte en amor. Pero tiene que ser un amor, un abrazar a ese sufrimiento de verdad, no como truco, no como trampa. No, tiene que ser de verdad. La única forma de hacerlo, la única forma de hacerlo es en un estado meditativo. Primero se conecta con el alma hasta donde podamos, es decir, con nuestro ser espiritual hasta donde podamos, y desde ese nivel bajamos al sufrimiento, lo observamos con claridad, y cuando lo detectamos y lo percibimos, entonces lo miramos con cariño, lo miramos con amor, lo abrazamos. Es decir, cambiamos absolutamente nuestra actitud frente a eso, porque nuestra actitud frente a eso era absolutamente negativa. Cuando uno lo practica, se da cuenta cómo se hace. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Francisco. Es una conferencia que nos hace mucha falta por los tiempos actuales en donde la humanidad está sufriendo.